En el comienzo de la práctica de Dorje Sempa, comienza con esta oración en la que nos invita a ubicar en lo alto de nuestra cabeza a Lama Raíza Dorje Chan. Lo hemos explorado varias veces, pero siempre van apareciendo algunos otros matices. El texto en castellano dice: glorioso y precioso Lama Raíz, que estáis en lo alto de mi cabeza, sobre un asiento de loto, por vuestra gran bondad, tomadme bajo vuestra tutela, concededme las realizaciones del cuerpo, palabra y espíritu. En tibetano, Palden Tsawe Lama Rinpoche, Dagi. Dagi en este caso es en lo alto de mi cabeza. Pero esta misma oración, esta misma invocación, la podemos utilizar cuando ingerimos algún alimento, tomamos alguna bebida y cuando nos vamos a dormir. Hay solo un pequeño cambio. Comenzamos leyendo Palden Tsawe Lama Rinpoche, Dagi, Chiwor, tal como dice en el texto, cuando hacemos la práctica del ñondro, bien sea como por ejemplo hacemos aquí en el centro de Madrid, los 4 reflexiones preliminares y luego hacemos la práctica de Dorje Sempa. O si hacemos la práctica completa de los 4 preliminares especiales también. Cambiamos Dagi por Drikpar cuando vamos a beber algo o cuando vamos a tomar algún alimento y visualizamos a Lama Raíz en el centro de nuestra garganta. Y la intención aquí no es tanto ofrendar como si estuviéramos delante de él o como el gesto habitual que tenemos de dar un alimento a alguien, sino lo que estamos haciendo, porque la idea del Lama Raíz va más allá de su apariencia o de su aspecto físico, o de que en nuestra práctica tengamos como discípulos, tengamos nosotros a un Lama Raíz. Nosotros como discípulos tengamos a un Lama Raíz como maestro. Es aprovechar ese momento cotidiano para ayudarnos a trascender las preferencias o los rechazos. Un simple gesto, el ingerir un alimento, que obviamente el alimento y la bebida que estamos tomando es de por sí nuestro grado, por eso lo estamos haciendo. Pero estamos utilizando eso ya que la apariencia del Lama Raíz y su aspecto mayor nos ayuda a trascender toda actividad dualista. Y sin duda que la vida es algo mucho más compleja que tomar algo que nos gusta, dejarlo aquello que no nos gusta en cuanto a sabores. Pero basándonos en ello, podemos ir teniendo un apoyo para ir trascendiendo, como un entrenamiento, y trascendiendo nuestra dualidad. La intención es aprovechar todo ello y obviamente tomar los alimentos que nos hacen bien, que nos agradan, pero tratar de ayudarnos también a ver qué otros alimentos llegan a nuestra vida y que a veces no nos agradan, pero que tenemos que acercarnos a ello. Sobre todo en estos tiempos en los que, en realidad los tiempos que acompañan a la humanidad siempre, el menú, por seguir con esta metáfora, es muy variado y no siempre es de nuestro agrado, pero habrá de estar en nuestra mesa. Así que está puesto allí esta suerte de ayuda para ir acercándonos a aquello que no nos gusta, y el acercarnos a aquello que no nos gusta es siempre de la compañía de la sabiduría y de la compasión, del discernimiento, de la claridad, todo aquello que el Lama Raíz en su aspecto de Dorje Chan representa. Así que sería Palden Tsawe Lama Rinpoche Drikpar, Chiwar Peme Denshula, Karin Chempo, Gone Jesun Teku Suntukinkeru Seldusel. ¿Sí? Cambiamos Dagi por Drikpar. Y en el momento que nos vamos a dormir, esto que decimos Dagi, cuando estamos visualizando el Lama Raíz por encima de nuestra cabeza, cuando hacemos la práctica. Drikpar, cuando ingerimos algo. Y Ñungar, Ñingar, cuando lo visualizamos a la altura de nuestro corazón sobre un loto de 8 pétalos azules. Y estamos ya dormidos, mejor dicho, nos hemos acostado, estamos ya por dormir y lo visualizamos. Habitualmente se dice
que podríamos también al menos comenzar nuestro descanso sobre el lado derecho, en la postura del león, en la postura que recuerda del Buda tumbado, por ejemplo en Dakshankayo, que está a la entrada. El Buda que está sobre el lado derecho, la postura que utilizó antes de pasar al paranirvana. Podríamos también aprovechar esa postura, ya la completaríamos si sobre nuestra palma de la mano descansa en nuestra mejilla y tapamos el orificio nasal. Pero esto puede ser que nos resulte cómodo, poco, mucho o nada, pero podríamos al menos visualizar al Lama Raíz en el centro de nuestro corazón y recitar también glorioso y precioso Lama Raíz, que estás en el centro de mi corazón, sobre un asiento de loto, en este caso un loto de 8 pétalos azules. Por vuestra gran bondad, tomadme bajo vuestra tutela, concededme las realizaciones del cuerpo, palabra y espíritu o mente. Pues también es una invocación para que tengamos en el aspecto relativo un buen descanso, pero también en el aspecto absoluto que nos acompañe si este fuera el caso que hubiéramos de morir en nuestro descanso, que tengamos esto también presente. De tal manera que habiéndonos ido a descansar bajo la tutela del Lama Raíz, nos ayude pues, a recorrer esos misterios tan profundos de la muerte. Así que vamos recordando esta idea de cómo nos puede ayudar una simple oración en tantos momentos del día. Si continuamos con el texto, pues Lama que me mostráis mi propio espíritu como el cuerpo de vacuidad, del Dharmakaya, ya lo hemos leído algunas veces. Hoy quería, en los minutos que restan, recordar o enriquecer lo que vamos viendo encuentro tras encuentro, cuando en los lunes coincide con la práctica de Dorje Sempa, los 4 recordatorios que dirigen la mente al Dharma o los 4 preliminares comunes. En encuentros anteriores, que está en el canal de YouTube, hemos estado explorando qué entendemos por el precioso renacimiento humano. Entonces, allí en un recorrido más detenido se explorarán todas las cualidades, las condiciones, y en un encuentro más resumido como este podemos recordar en estos 3 puntos que también alguna vez, siguiendo enseñanza de Dzogchen Ponlop Rinpoche, pues comentábamos. Confianza, diligencia y sabiduría. La confianza es descansar cada vez de manera más espontánea en nuestras cualidades búdicas, en las cualidades de nuestra naturaleza búdica, aquello que todas las enseñanzas señalan y hacia dónde apuntan, hasta hacia nuestras cualidades mayores. Dejar en este primer recordatorio enriquecer nuestra experiencia vital, teniendo, como es afortunadamente en la gran mayoría de quienes nos encontramos en estos momentos haciendo la práctica, pues tantas cosas medianamente resueltas. Aunque no sabemos hasta cuándo, ¿no? Los famosos interrogantes de la impermanencia hasta cuándo, pero al menos los días que han pasado de nuestro nacimiento hasta ahora sí que han estado el cuidado, el alimento, la vestimenta, el cariño, el afecto, todo lo que ha hecho que pudiéramos desarrollarnos hasta este punto de nuestras vidas, y también los distintos recorridos ya más existenciales que nos han llevado a encontrarnos con el Dharma. Así que allí también celebramos nuestra capacidad de razonamiento, de motivación, de intención, de trascendencia. Así que la confianza está puesta allí, y este no es un tema menor. En estos momentos, o desde hace, a lo mejor tal vez desde siempre, si hay algo que suele estar deteriorado o a veces olvidado o lastimado, dañado, en la relación con uno mismo es la confianza en nosotros mismos. Suele ser casi uno de los males endémicos de nuestra sociedad, la poca falta o la falta de confianza, no la poca falta, sino la falta de confianza en nuestras cualidades mayores, lo que está apuntando al Dharma todo el tiempo, porque habitamos esa cualidad, la naturaleza búdica. Así que ese es el punto de confianza.
las enseñanzas iluminadas, ¿no? Las enseñanzas que han llegado a nuestras vidas en forma de maestros, en forma de textos, de enseñanzas, de cursos, las enseñanzas que hoy podemos acceder también con los medios contemporáneos. Y las enseñanzas que nos ayudan también a transformar, a limitar en un principio todas las manifestaciones más confusas de nuestra mente que llevan al daño, poner el énfasis en cómo podemos trabajar para conocer sus causas y no ponerlas en marcha, detener aquellas que están en marcha y también pues poner en marcha o incentivar y mantener todas aquellas que llevan al beneficio propio y al beneficio de los demás. Y eso es lo que las enseñanzas, además de ese punto mayor de la trascendencia, en sus textos están allí también este punto de confianza que somos auténticamente capaces de desarrollar todas estas cualidades. Y además de la confianza en nuestras propias cualidades o naturaleza búdica, las enseñanzas que nos llegan de diversas maneras, y una de ellas es el maestro, la confianza en el maestro, la confianza en la maestra. Y además este punto de confianza se ve ejercitado en otras prácticas, por ejemplo cuando hacemos la práctica del Guru Yoga, en el que tratamos de acortar esa diferencia que solemos establecer cuando nos encontramos con maestras, con maestros, que son una expresión auténtica de esta naturaleza búdica que también está presente en nosotros, pero que nosotros nos estamos acercando a ella. Así que no es solo confiar en el maestro como alguien que hará algo por nosotros, sino como un auténtico ejemplo de lo que las enseñanzas pueden poner en marcha en alguien. Y la diligencia, otro de los puntos que estarán presentes en esto de confianza, diligencia y sabiduría, la diligencia, y rescatando una de las motivaciones mayores de Shantideva, que era que comprendiéramos la diligencia, no tanto en la acumulación de prácticas, de números, de mantras, de textos, de recitaciones, de postraciones, sino fundamentalmente la diligencia para mantenernos inspirados en la ética de la no violencia, en la ética de poder llevar el bien a los demás. Hacíamos una referencia a nuestros tiempos actuales en los que pareciera que estamos delante de una suerte de misterioso agujero negro donde se verán sumidas todas nuestras esperanzas. Esa suerte de agujero negro donde el dolor, la desesperación, los grandes interrogantes vitales están allí a punto de devorarse todas nuestras esperanzas que tendemos, y a veces es oportuno, por salvaguardar nuestra integridad física o nuestra integridad psíquica, emprender un camino opuesto. Pero el Dharma nos anima a ir, metafóricamente, sigo con esta idea, esa suerte de agujeros negros acompañados por la sabiduría y la compasión. Ir hacia el dolor, ir hacia las dificultades, acompañados con estos dos puntos, como si fuesen nuestro calzado, donde cada huella pues, que recorremos en esa senda, cada paso está dado por la sabiduría y la compasión. Esa es la diligencia a la que apunta Shantideva, que podamos derramar incluso belleza en el dolor de los demás, belleza amorosa en nuestro propio dolor. Que nutridos con esta tierna valentía de la bodhicitta, ir hacia el punto de conflicto y llevar calma, sosiego, confianza, recursos, incluso los económicos, los materiales. Que lo que apunta Shantideva es estar inspirados continuamente a actividades éticas, actividades virtuosas. Y el punto de la sabiduría es comenzar a relacionarnos desde reconocer nuestras cualidades humanas básicas de claro discernimiento, de saber las consecuencias que tienen nuestros actos y por lo tanto asumir cierta responsabilidad y ver qué es lo que aportamos a nuestro entorno. Confiar en nuestras naturalezas humanas corrientes, habituales, de sentido común, de una mente racional que es capaz de almacenar información, vincularla y explorar nuestras realidades para ver qué es lo mejor que podemos aportar. Y ir caminando, ¿no?, este largo recorrido confiando en nuestra sabiduría convencional hasta poder desarrollar el aspecto trascendental que el Sutra de la Prajnaparamita pues, aborda con tanta profundidad. La sabiduría de Buda, la sabiduría de ver las cosas tal como son. Así que
con esto también lo relaciono con aquello que decíamos, ¿no? De impar. Cuando estoy tomando un alimento, pues el punto de la sabiduría de la Prajnaparamita, en el que hay alguien que se observa como el receptor, ¿no? Que está siendo estimulado por sabores, por olores, por fragancias, por aspectos, por formas, por colores, pero que podemos reconocer que eso es un estímulo sensorial, operar con esta mente racional, pues operativa y funcional, hacer lo que hay que hacer, pero al mismo tiempo sumarle este punto de que no haya un apego y un rechazo como un ejercicio a llevar esta cualidad a relaciones mucho más importantes. Habiendo reflexionado sobre nuestro precioso nacimiento humano, precioso en el sentido de todas estas cualidades extraordinarias que anidan en nosotros, que laten en nosotros, habiendo visto claramente todas las dificultades que hay en nuestro entorno, podríamos demorarnos cada uno en hacer una suerte de recopilación de comparativamente cuáles son nuestras situaciones y cuál es la situación para gran parte de la población, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro continente y en el mundo. Y esto no significa no valorar, no atender o no justipreciar nuestras dificultades, sino ver que junto con estas dificultades, sin duda, tenemos herramientas, tenemos soportes, tenemos ayudas, tenemos recursos para aprender de ellas, para trascenderlas, para superarnos. Viendo todas estas cualidades, pues todo esto nos nutre a seguir reflexionando y en este caso el punto de la impermanencia. En las palabras de mi maestro perfecto, Patrul Rinpoche, hacía de una manera muy poética referencia también a la importancia de reflexionar sobre la impermanencia. Decía, de todas las huellas, las del elefante son las más sobresalientes. De igual modo, de todos los temas de meditación para un seguidor del Buda, la idea de la impermanencia es insuperable. Sin duda que él ha explorado y otros grandes maestros se han hecho eco, y otras grandes maestras se han hecho eco de sus enseñanzas y están señalando la impermanencia, que a veces nos quedamos en este aspecto menor, el cambio de las estaciones. Recién estábamos hablando del cambio de hora, o el cambio en nuestro aspecto físico, el cambio a través de los años, de todos estos cambios, pero va más allá de relacionar la impermanencia con el tiempo cronológico, con el paso del tiempo. A donde apunta la impermanencia es a que podemos dejar todas nuestras neurosis, todas nuestras confusiones, todos aquellos movimientos que restringen, que limitan la expresión de la sabiduría y la compasión, porque son impermanentes. Por descuido, esa es la auténtica distracción. Hacemos permanente aquello que es impermanente. De hecho, Nagarjuna, en las 60 estrofas del razonamiento, explicaba más a fondo la importancia de esta contemplación. Y lo decía, al comprender el surgimiento, uno comprende la cesación. Al comprender la cesación, uno comprende la impermanencia. Sabiendo cómo relacionarse con la impermanencia, uno alcanzará la realización del Dharma genuino. Y estas 4 líneas, esta pequeña estrofa, tiene una enseñanza extraordinaria y muy profunda. Al comprender el surgimiento, no es simplemente el relato del hecho de cómo los objetos se van transformando, sino viendo la interdependencia, la impermanencia, cómo va obrando para que se esté ejercitando esto que está de manera presente hasta en las tramas últimas, en el entramado, hasta en las hebras últimas del entramado de la vida, que es la impermanencia y la interdependencia. Cuando vamos comprendiendo que todo surge por causas y por condiciones, entender realmente, y más allá de entender, más allá de nuestro razonamiento, integrarlo de manera tal que por un lado, desde lo relativo, estamos operando de una forma convencional y cotidiana, pero viendo también que todo es dependiendo de la manera con que nos relacionamos con ello, porque no tiene la cualidad que le atribuimos, porque es impermanente, porque es interdependiente. Solemos quedarnos con una visión parcial de aquello que estamos experimentando y el entender el surgimiento es entender el cese. Esto que parece tan casi hasta inocente de si comprendemos el surgimiento, comprendemos la cesación, es precisamente ese punto de liberación mayor que comprendemos que somos a veces nosotros quienes retenemos la confusión. Porque si comprendiéramos
Y sin duda que esto tiene cualidades también ya más patológicas o psicológicas, pero el punto adictivo que tiene nuestra mente por nuestras preferencias, que está retroalimentándose una y otra vez porque le está otorgando cualidades que en realidad no la tienen y que es simplemente la manera en que construimos nuestra realidad, que eso no es más permanente hasta que decidamos observar que realmente es impermanente. Así que allí comprenderemos la extraordinaria capacidad de liberarnos de todos nuestros trastornos emocionales, de todo aquello que nos persigue, casi como un ciervo herido, que necesitamos este punto de reposar, ¿no? Como un ciervo necesita una mullida hierba para descansar, nosotros en nuestro cojín necesitamos parar, sentarnos, reflexionar y ver cómo le atribuimos cualidades constantes a pensamientos, recuerdos, maneras de entender que alimentan nuestro dolor, nuestra separación, nuestro sufrimiento con nosotros y con los demás. Al comprender la cesación, uno comprende la impermanencia, como si entráramos en un bucle. Es muy hábil esta frase que conviene recordar, la de las 60 estrofas del razonamiento de Nagarjuna, que va estableciendo esto y este ciclo constante que nos anima, que si comprendemos el surgimiento, comprendemos la cesación. Si comprendemos la cesación, comprendemos la impermanencia. Y sabiendo relacionarnos con la impermanencia, alcanzamos la realización del Dharma genuino. Finalizando ya. Parafraseando a Dzogchen Ponle Rinpoche en su libro Despertar Salvaje, significa el razonar en sus enseñanzas, nos alienta a razonar en la realización de la naturaleza del surgimiento o nacimiento, se hace eco de las palabras de Nagarjuna para comprender esto, la naturaleza de la cesación, el fin de las cosas, que en realidad no es un fin, sino que hay una transición, que todo se está transformando todo el tiempo. Y que reconociendo estos aspectos, vamos alcanzando la realización de la verdad. Dharma, eso es sinónimo de verdad. Cuando hablamos también de Dharma, pues no solo nos estamos refiriendo a los hechos eventuales y cotidianos, sino a esto que podemos vislumbrar en los hechos eventuales y cotidianos, la impermanencia y la interdependencia. Reflexionando sobre este segundo recordatorio de la impermanencia, dice Dzogchen Ponle Rinpoche, no solo es bueno para el aspecto relativo de nuestra práctica, y agrego yo, de nuestra vida cotidiana, sino que es también una contemplación profunda sobre la realidad última. Esto es así porque la impermanencia es la naturaleza última de la verdad relativa. Pues concluyendo ya, cuando estemos en nuestros paseos, por ejemplo en la naturaleza, en esta época que la primavera está floreciendo en colores y formas, que han estado allí en el invierno, que han estado incluso en el otoño y que han estado en la primavera anterior, que hay un ciclo constante, así que cuando nos encontremos en esos ámbitos, en esos ambientes amables como en nuestros paseos, pues podríamos encontrar allí este punto de referencia para ir entendiendo el surgimiento constante, la impermanencia, hasta tal modo, hasta tal punto, que en las flores de esta primavera podamos ver la desnudez de las plantas del próximo otoño y antes los colores ocres del otoño y la desnudez del invierno. Y esto que parece simplemente poético y metafórico es también nuestra propia vida, nuestro nacimiento, nuestra primavera, nuestro otoño y nuestro invierno. Nuestro nacimiento, la impermanencia, la interdependencia, nuestra vida, la enfermedad, la muerte. Y que podamos ir entendiendo que en realidad no hay nada que nazca y no hay nada que en realidad muera, que todo es impermanente y que es un cambio constante. Y esto nos costará mucho a asumirlo, pero no es imposible. Es el desafío del Dharma que está rebosante de confianza en nosotros. Ahora resta que nosotros nos pongamos de nuestro lado y asumamos también estos ecos de confianza que nos llegan desde cuando tomamos refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha, etc. Y vamos haciendo nuestra práctica. Lo vamos a dejar aquí. Gracias.